Hola televidentes, como siempre un saludo muy cordial y afectuoso para ustedes. Yo le voy a preguntar a mi amiga Carolina Gijón, la directora de este maravilloso símbolo del arte natural de Quito, que es el Jardín Botánico. Carolina es la directora y está aquí, ya van a ver para qué. Y a Carolina le voy a preguntar algo, dándole la cordial bienvenida como siempre. ¿Cómo estás, querida Muy bien, señora? encantada de estar aquí en este programa. Mil gracias, Marcelo. Carolina, yo he visitado tu jardín botánico y me he maravillado de la variedad de presentaciones que tienes ahí en plantas, mariposas, orquídeas, bonsáis, en fin. Te quiero preguntar para una respuesta absolutamente genuina. ¿El quiteño sabe lo que tiene en el jardín botánico? ¿Lo visita? ¿Lo aprovecha? ¿O es un asunto que solamente está visitado preferentemente por extranjeros, por turistas? Cuéntame esto, es una curiosidad que tengo. No, yo creo que el Jardín Botánico en el transcurso de estos años, porque ya van a ser 15 de lo que Claro. abrió sus puertas al público, cada vez ya se está empoderando, ¿no? Es decir, los quiteños saben que tienen un lindo jardín botánico que además que nunca para, ¿no? Porque siempre estamos ofreciendo nuevas exposiciones, nuevos jardines temáticos, ¿no? Y permanentemente estamos innovando, ¿no? Yo creo que por esto y a nivel internacional hemos recibido 2 importantes premios en los últimos meses, y es porque ven el esfuerzo, la pasión con la que trabajamos, a pesar de ser un jardín botánico pequeño, que sí tiene una ubicación privilegiada. ¿Qué ¿no? superficie tiene? 3.6 hectáreas. 3.6 hectáreas. Si nos comparamos con los gigantes verdes del mundo, con esos jardines botánicos que tienen más de 100 años, somos muy, muy pequeños, ¿no? Pero aún así hemos sido reconocidos por la revista The Guardian, uno de los la periódicos, ¿no? Sí, de mayor trayectoria, como de los 10 mejores jardines botánicos del mundo. A pesar de su chiquitez. A pesar de ser pequeño y de haberse creado hace apenas 15 años. ¿Cuál sería la superficie ideal? Y la segunda pregunta subsecuente sobre el mismo tema de área, superficie, es ¿cómo hacer para que las autoridades, fundamentalmente municipales, le doten al jardín botánico de una superficie mayor, no precisamente en la Carolina, ¿no es cierto? Yo pienso que en eso hay que trabajar. ¿Cuál sería una superficie ideal, Carolina? Yo diría que alrededor de 5 o 6 hectáreas, ¿no? Me parece que es un área manejable, viable, ¿no? Para nuestra situación financiera, económica, ¿no es cierto? No nos olvidemos que jardines botánicos muy grandes demandan de muchos recursos. Un mantenimiento realmente muy, muy costoso. Es muy costoso, solo el riego, solo cuánto cuesta el agua, ¿no? Para regar permanentemente al jardín botánico. No nos olvidemos que Quito cada vez se está volviendo en una ciudad donde la pluviosidad disminuye año tras año, ¿no? Antes, Marcelo, tú te acordarás, en Quito llovía desde septiembre hasta fines de junio. Yo soy bastante mayor que tú, pero cuando yo era niño, Quito era incómodo porque todo el tiempo estaba lloviendo. Me acuerdo, había calles empedradas llenas de charcos, ¿no es cierto? Los zapatos se dañaban con gran facilidad, pero llovía que era un contento, la verdad. Y teníamos apenas un par de meses, julio y agosto, nada más, de un sol, ¿no es cierto?, con unas nubes algodonosas. Pero y eso cambió. Quito se ha secado. Sí, y incluso ve un termómetro de eso es el páramo que manteníamos en el jardín botánico, ¿no? Hasta hace pocos años ahí teníamos frailejones que crecían y florecían, ¿no? Nuestro pajonal era impresionante, ¿no? Ahora, poco a poco, esa vegetación ya ha ido desapareciendo y vamos a tener que reemplazarle por especies que pueden sobrevivir con temperaturas más altas. O sea, el cambio climático es un hecho en esta ciudad. Un hecho sufriente. A propósito de lo que mencionas, déjame, Carolina, preguntarte algo. En antigua ruta Ibarra-Tulcán encontrábamos, cuando íbamos a visitar Ipiales, las Lajas, el santuario, un hermoso páramo de los frailejones, así se llamaba. ¿Subsiste ese páramo? Claro, claro. Yo diría que es de los espacios más bellos,
de esos frailejones majestuosos, únicos, ¿no? Que existen en el Ecuador, bueno, solo al norte, en la provincia del Carchi, y unos pocos también en los Yanganates, ¿no? Pero ese bosque de frailejones, si bien cabe el término, debe ser de los espectáculos más lindos que hay en el páramo ecuatoriano. Atravesaba de Ibarra a Tulcán eso y era para quedarse a Yo era niño cuando lo visité la primera vez, ¿no? Y me impresionó por la hermosura. Aunque han sufrido varias quemas, ¿no? Varios incendios. Sí han sufrido. Yo quisiera tratar contigo esto de las quemas. Sigue la gente quemando. Un alto porcentaje de los incendios en Quito, de la vegetación, son por la mala costumbre de la gente, del cultivador, del campesino, de quemar para que el cultivo sea mejor. Es una torpeza sin nombre. Pero bueno, ese es otro tema, no es un tema tuyo. Déjame preguntarte algo. Las especies botánicas son perecederas. Afloran, ¿no es cierto? Se exponen y se marchitan. Así es. No son inmarcesibles, no florecen para siempre. ¿Cómo haces tú en tu jardín botánico para renovar cuando ya se marchita una producción, para decirte, de orquídeas, de las cuales ya vamos a hablar enseguida? ¿Cómo haces? Bueno, en primer lugar, las orquídeas son plantas que viven muchísimos años, ¿no? Yo diría que las que tienen flor, excepto árboles, ¿no? De plantas con flor. Pero verás que te estoy hablando no de la duración de la planta, sino de la floración. De la floración. Bueno, nosotros tenemos alrededor de unas 16.000 ejemplares de orquídeas, ¿no? Cuando están en flor, les sacamos de los invernaderos a exhibirse en los orquidiarios, ¿no? La flor ya se marchita y regresa, ¿no? Hasta que se la cultiva, se la abona, ¿no? Está en sus condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Una vez florece y la volvemos a sacar para que se exhiba. Entonces la pregunta que sigue es la siguiente. Me acuerdo de la gran fiebre de los tulipanes, 1630 en Holanda, ¿no? Has oído hablar de eso, ¿no? ¿Puedes tú conseguir bulbos de orquídea para conservarlos y tener una especie de semillero? Bueno, a las orquídeas se las conserva en semillas, ¿no es cierto? Sobre todo... no en bulbos, sí en semillas. En semillas, sí. Son bancos de germoplasma de orquídeas que cada vez son más populares en el mundo. De hecho, el Jardín Botánico tiene uno, y sobre todo se mantienen ahí orquídeas en peligro de extinción o muy raras, ¿no es cierto? Porque puede pasar una gran quema, ¿no? Y estas especies se extinguen en ciertas zonas y no se recuperan nunca, excepto en los bancos de germoplasma. De ahí la importancia de los jardines botánicos, ¿no es cierto? Porque ahí salvaguardamos las especies en peligro de extinción, ¿no? Y las más raras en caso de alguna... Es difícil decir en un caso de una catástrofe, pero hay factores climáticos, ¿no? Que pueden llevar a la extinción a ciertas especies. Hemos entrado en materia porque la Carolina Gijón está aquí justamente para anunciar a ustedes una próxima y maravillosa exposición de orquídeas, ¿no es cierto? Que no va a ser aquí en el Jardín Botánico que quede en la Carolina, ustedes están viendo, va a ser en el Palacio de Cristal en el Ichimbía. Regresamos enseguida contigo. Volvemos con Carolina Gijón, la directora del Jardín Botánico de Quito. Carolina, antes de entrar o de rescatar la materia orquidial, quiero preguntarte, porque tú eres una experta, tú eres una persona que tiene un nivel técnico y científico. ¿Dónde estudiaste? Yo soy bióloga de la Universidad Católica. Gran escuela, ¿no? Muy buena escuela. Creo que los biólogos de esas promociones cercanas a la nuestra, hemos ocupado cargos importantes, ¿no? Ya sea en ONGs, en el sector público, y creo que fuimos una buena camada de biólogos. Sin duda, me refiero a esa camada que tú les llamas, a esa promoción, que debe ser ya una fraternidad de biólogos, ¿no? Así es. Ahora, Carolina, recuérdale a la audiencia, ¿cuántas especies de orquídeas tenemos en el Ecuador? En el Ecuador están catalogadas para la ciencia aproximadamente 4.270 especies. Este número nos convierte en términos absolutos en el primer país del mundo en diversidad de esta familia botánica.
no nos olvidemos que para el Ecuador se han registrado aproximadamente 18.000 especies de plantas, de las cuales, como ya dije, 4.200 y más son orquídeas. ¿Eso qué quiere decir? Que una de cada 4 especies de plantas en nuestro país es orquídea. Es decir, son muchísimo más comunes de lo que nos imaginamos. ¿No? Alguna ocasión te cuento, cuando yo era muchacho, adolescente, y era enamoradizo yo, conseguí una orquídea para regalarle a una niña de la cual yo andaba prendado. Y le escribí, te envío esta orquídea, mi niña, porque te amo, porque te quiero. Y además porque eres para mí como ellas, desconocida. Y yo pensaba que las orquídeas se daban solamente en la selva. Ese es el prejuicio que teníamos, ¿no? La orquídea, eso es de la Amazonía. Y no hay tal, ¿no? No hay tal. Las orquídeas son las plantas que han colonizado la mayor cantidad de ecosistemas. Las podemos encontrar casi que en el desierto extremo hasta pocos metros de las líneas de la línea glacial. Adaptables como si fueran insectos. Así es, son plantas todoterreno. Además se piensan que son muy frágiles, ¿no? Son como los que manejamos plantas, les decimos carne de perro. El pétalo fuerte. Sí. Ahora, por ejemplo, y que ya vamos a pasar para esta exhibición, están ya expuestas orquídeas que han estado 10 días en cajas viajando desde Taiwán. Y ahí están muy bien. Conservadas. Hablemos un poquito de cromática, coloración y belleza estética, ¿no es cierto? Hablemos de los colores del iris. ¿De qué colores son las orquídeas? Y háblanos también de las que son jaspeadas, las que son mezcladas, bueno, de las que son de color puro. Es difícil hablar de la coloración de las orquídeas porque hay de tantas colores, de tantas formas, combinaciones. ¿no es cierto? Combinaciones. Y más aún, ¿no? Con el hibridismo, ¿no? Que ahora pasa mucho en esta familia botánica. ¿El hibridismo la hacen los insectos? No, la hacen las personas. Ya. ¿No? Es decir, mezclan 2 tipos de orquídeas, una por ejemplo que tiene un color muy bonito, con otra que tiene, de especies similares, ¿no es cierto? Claro. Con otra que su flor dura mucho más, ¿no? Entonces se obtienen híbridos fantásticos de flores que no son efímeras como ciertas especies, sino que te pueden durar 6 meses florecidas y que tienen unos colores verdaderamente iridiscentes, ¿no? No hay que vislumbrarse, o sea, más bien apantallarse, ¿no? De lo que es un híbrido que ha sido manipulado de lo que es una especie, ¿no? Explícanos esto. Los híbridos, como te decía, son estas mezclas. Sí, son manipulados. Es decir, antes teníamos mandarinas chiquitas, ahora tenemos unas mandarinas mucho más grandes, sin pepas. Eso es por hibridación, ¿no? En las orquídeas sucede lo mismo, ¿no? En cambio, las especies son las que así están en la naturaleza y que se las cultiva ex situ, ¿no? Pero sin manipulación genética. Dime una cosa, para el ojo humano, para quien gusta de una orquídea, regalar un floral con orquídeas, ¿qué es lo más preciado? ¿Qué hay más demanda? ¿La orquídea de color puro o esas que ya te salen mezcladitas? Las mezcladitas y las más grandes, ¿no? Y las más grandes. A mí me encantan las pequeñas, las que son nativas, que son mucho más y son endémicas de nuestro país, me gustan las especies. Pero al común de la gente, y no le culpo, ¿no? Porque son de unos colores espectaculares, de unos morados, de unos anaranjados, iridiscentes. ¿Hay orquídea verdosa, verde? Hay orquídeas verdosas, hay orquídeas hasta negras, ahora podrán ver en el jardín. Como si fueran violetas. En esta exhibición y creo que ya estoy muerta por pasar a contarles sobre la exhibición. Estoy entusiasmada. Estoy adelantándote. Sí, sí. Bien, las orquídeas, ¿hay algún nutriente orgánico, químico que le dé consistencia mayor al pétalo, que le dé duración? Sí, definitivamente ahora hay todo tipo de fertilizantes que son especializados para orquídeas para que florezcan, sobre todo, porque es lo que nos gusta, que esté en flor. Que duren. ¿No? Los últimos fertilizantes, si bien yo no soy un especialista en este tema, se lo hace de algas también, ¿no? Con algas. Con algas, sé que ha dado muy buenos resultados para la floración. Dime una cosa, tamaños. Yo te digo honestamente, ¿no? Tú prefieres la orquídea chiquita, la orquídea oriunda, propia, así, orgánica nuestra. Yo prefiero la orquídea grande, ¿no es cierto? Esa que es exótica, ¿no es cierto? Esa que es grandota, ¿sí? ¿Esa dónde se da? ¿Se da con luz, con calor?
Bueno, eso más es por la especie, ¿no? Pero hay orquídeas que son del tamaño de un alfiler. No, que hay que verlas con lupa, hasta casi que con microscopio. No me digas. ¿Sí? Y por eso en muchas exposiciones tú ves que ya hay estas especies de urnas, donde se exhiben solo las miniaturas, ¿no? Que están teniendo una acogida en las exposiciones a nivel mundial. Las orquídeas también son sí. objeto de un bonsayato. Sí. Y son así, es decir, naturalmente son miniaturas, ¿no? Entonces ese es un género, casi que se les dice, hay exposición de las grandes, coloridas, con flores espectaculares, como también ahora llaman mucho la atención las miniaturas, que como decía, se las tiene que ver con lupa, literalmente de la cabeza, del tamaño de la cabeza de un alfiler. En lo pequeño, en lo mínimo, también hay belleza, sin ninguna duda, ¿no? Son las más lindas, yo te diría, miniaturismo. sí, son las más lindas. Ahora, Carolina Gijón, directora del Jardín Botánico, te voy a pedir que invites a la exposición que se inició ayer, ¿no es verdad? Ayer inauguramos la sexta exposición internacional Alexander von Humboldt, ¿no? Y lo hicimos para conmemorar a este maravilloso, importantísimo naturalista científico alemán. Yo creo que él, tanto como sus colegas que le acompañaron en esas expediciones botánicas, se sentirían muy bien homenajeados, ¿no? Que lo hagamos con esta familia botánica tan espectacular, ¿no? Y sobre todo tenemos a Bonpland, que era orquidiólogo también, ¿no? Hay un libro lindísimo que se llama El pescador de orquídeas, que relata especialmente todo lo que fue las expediciones para colectar esta fue un familia naturalista botánica. maravilloso, ¿no? Casi no paraba en Alemania porque andaba gitaneando por el mundo, descubriendo especies, cultivándolas, archivándolas. Así, un hombre espectacular de ciencia, ¿no? Alexander von Humboldt. Bueno, se inició ayer, ¿va hasta cuándo tu exposición? Hasta el día domingo, ¿no? Es decir, estará abierta al público el día de hoy, viernes, sábado y domingo. Palacio de Cristal. En el Palacio de Cristal en el Ichimbía, que es un espacio mágico también, es decir, ahí hay un doble show, diría yo. Esa vista de Quito desde el Palacio del Ichimbía. Del Quito histórico. Del Quito histórico. Como también, bueno, de los 21 stands que se están exhibiendo en esta exhibición. Y con mucha satisfacción puedo decir que quizá es una de las más bonitas que ha hecho el Jardín Botánico. Tenemos alrededor de 5.000 flores, ¿no? Que pertenecen a orquídeas, también hay bromelias muy florecidas que son tan bonitas como las orquídeas. Hay una exposición muy linda de bonsái, de cactus, y flores muy raras y muy extrañas que seguramente muchos de las que las verán no las han observado antes. Es decir, esto yo diría que es un asombroso encuentro con el mundo de las orquídeas y de otro tipo de plantas. Carolina Gijón, quiero invitarte una próxima vez para hablar de una flor que es de mi preferencia. Y no oigo hablar mucho aquí en Quito, en el Ecuador, de mis queridas petunias. Las petunias, claro. Para dejar planteada una próxima conversación contigo. Bueno, no las conozco muchas, pero son muy lindas, ¿no? Tienen unas flores verdaderamente llamativas. Colores espectaculares. De colores espectaculares, sí. Las petunias, sí, son muy atractivas para tenerlas en casa, ¿no es cierto? Y no son muy comunes. Así que yo quisiera, Marcelo, un poco explicar sobre los horarios, ¿no es cierto? Vamos. Estará abierta esta exhibición internacional de 10 de la mañana a 6 de la tarde el día jueves 3, hoy, y el domingo 6. Viernes y sábado vamos a estar con un horario extendido, ¿no? Es decir, el Palacio de Cristal estará abierto hasta las 8 de la noche. Cuéntanos un poquito de acomodaciones o comodidades paralelas que puedas ofrecer. La gente va a ir a ver las orquídeas, qué sé yo, puede sentarse a descansar, a mirar, a tomar un refresco. Háblanos. Así es. Bueno, en primer lugar, tenemos un parqueadero, ¿no? Con mucha seguridad, que ahora en Quito eso es clave. Es importante, así es.
La exhibición, pensaría que el recorrido dura alrededor de 1 hora y media, bueno, depende, ¿no?, de cuán observador, porque hay que ver cada orquídea, cada planta, cada cactus que hay en esa exhibición. Está también arreglos de ikebana, que son muy lindos, muy de vanguardia, sean muy de vanguardia. Luego también sí podrá servirse su café, su chocolate caliente, porque en el Ichimbía hace frío, ¿no? Y está también el restaurante Pims, ¿no?, abajo. Y un tema importante también es que tenemos 18 stands de ventas, ¿no?, de orquídeas como de otras plantas y de accesorios necesarios para el cultivo sobre todo de ¿Vais orquídeas. a vender orquídeas en maceta? Así se venden orquídeas en maceta a muy buenos precios, así que si uno sale entusiasmado con esta exhibición, tiene donde adquirirlas, ¿no? Señor, señora, lleven a lo más querido que tengan. Lleven a mamá, a papá, a los hermanos, a los hijos, lleven a su amor, lleven a las novias, porque qué mejor llevarlas allí para que admiren, ¿no es cierto?, su sensible espíritu, ese matiz espiritual fino de usted, señor, de usted, señora, joven, caballero, señorita, qué sé yo, lleve a lo que más aman a la exhibición de orquídeas en el Palacio de Cristal en el Ichimbía, gracias a Carolina Gijón. Siempre ella preocupada por esto y renovando especies. Señora, un honor para mí haber conversado contigo. Y Marcelo, quería terminar con un tema también que es importante, es los talleres gratuitos, ¿no?, que se estarán dictando en el subsuelo del Ichimbía, ¿no? Nos acompañan expertos internacionales en paisajismo, en cultivo de orquídeas, en presentarnos a esta familia botánica, y también se hablará con una excelente expositora sobre Alexander von Humboldt. Así que yo les pido que visiten nuestra página web www.Jardín Botánico Quito, y ahí estará la agenda de charlas sin costo. Gracias, señora Carolina Gijón, directora de nuestro Jardín Botánico, por haber venido acá a Enfoque TV y a este espacio que produce tu servidor y amigo, que es Diálogo Frontal, no neutral. Gracias a ustedes.